Vamos a continuar la jornada con la segunda ponencia del día, que será a cargo del editor de honor de la revista ZAR, don Juan Manuel Ortega, y lleva por título El juego pantagruélico. Cuando quiera, señor Ortega. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Agradezco a Egeo la oportunidad que me da para dirigirme a esta noble asamblea y también, según me han contado, porque yo no estaba en ese momento, al presidente de la patronal de aquí de Galicia por la expectación que ha creado sobre esta humilde disertación. Le he titulado El juego pantagruélico. Y con ello lo que he hecho ha sido tomar licencia de ese concepto y significado de lo que es la comida excesiva y abundante. Porque creo que nunca mejor dicho, lo que nos estamos comiendo todos aquellos que nos dedicamos al juego, no solamente a mí me parece excesivo y a todos nos parece excesivo, sino especialmente abundante. Nunca antes como ahora hemos vivido bajo una situación que, como mi querido amigo y gran periodista del sector, Óscar Delgado, ha titulado El incendio mediático. Esto es así, esto es real. Y cuando hace un par de meses mi querida hija Susana me preguntó de qué iba a hablar, pues no se lo dije, la verdad, pero sí le dije que iba a ser contundente y provocativo. La verdad es que os confieso que después de reflexionar, sobre todo en los últimos días, pues he pensado que quizás sí estemos para algún tipo de contundencia, pero desde luego no para hacer alardes de provocación. Por lo tanto, he cambiado un poco, si no la estructura del mensaje que yo quería transmitiros, que sigue siendo la misma, sí he cambiado la conclusión. Pero para eso todavía faltan unos minutos y luego llegaremos a ellos. Yo quería dirigirme a todos vosotros, enarbolando, como siempre he hecho, la bandera a ultranza de la defensa del sector. Voy para 43 años dedicándome profesionalmente a este sector y os confieso que pienso que este es el momento más difícil, más peligroso y con peor futuro que ha vivido el sector, a pesar del inmenso éxito que está teniendo como industria. Yo pensaba enarbolar esa bandera y lo voy a enarbolar, aunque de una manera bastante reducida como quería hacerlo, porque a mí también, como a todos vosotros supongo, me duele que estemos siendo ofendidos, ultrajados, vilipendiados, calumniados, maltratados y todos los hados que os podéis imaginar o sinónimos que podáis encontrar. Pero esta es la historia del juego en general, en nuestro país y desde luego la historia más reciente del juego. Si me permitís un repaso rápido del juego, bueno, después del decreto de Adolfo Suárez de 1977, el panorama del juego en España, voy a empezar incluso antes, y me vais a permitir porque estoy un poco fatigado por razones en parte de salud y naturalmente pues por la natural decrepitud. El juego siempre ha estado maltratado para la gente que se dedicaba a ello y para los propios jugadores. Solamente en la historia de este siglo
y tomando las informaciones y las noticias de diversos autores que han escrito sobre el tema, como el famoso libro de Guillermo Solana, El juego en la sociedad española del siglo XX, el juego siempre ha sido maltratado. Os diré que cuando en 1923 un general obsesionado con la masculinidad, que era el general Primo de Rivera, da un golpe de Estado ante la indiferencia general de la mayor parte del país y el entusiasmo del entonces rey don Alfonso XIII, bueno, pues manda, en pocas palabras, manda que se hagan cumplir las sentencias que sobre los diversos juegos de azar había en España. Por aquella época en España había en torno a 2000 casas de juego, solo en Madrid había 70, las famosas chirlatas. Y lo que entonces, entre comillas, podríamos llamar la industria del juego, las mantenía sobre todo utilizando sobornos, la sopa boba, en la que estaban, por supuesto, lo que el profesor Gómez Yáñez ha llamado algo así como periodistas seducidos. Efectivamente, había periodistas seducidos por los sobornos y la sopa boba. Pero cuando llegó la prohibición, ni uno solo de ellos levantó la mano y se puso del lado del juego y de los jugadores. Después de la prohibición efectiva del juego en esos años, bueno, pues pasaron varias cosas. Primero, que 2 años después se muere el fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, el primero, Pablo Iglesias, que como todos sabéis es un partido que se fundó en una taberna madrileña. Se muere Pablo Iglesias y entonces Largo Caballero, había 2 facciones, la de Largo Caballero era la más importante y la más voluminosa a nivel de simpatizantes y de militantes, pues se puso a colaborar con la dictadura. Es que esto de la realpolitik viene de antaño, viene de lejos. Bien, el juego está prohibido en aquellos momentos y unos años después aparece la famosa máquina del extraperlo. Extraperlo viene de las 2 personas que traen esa máquina, también llamada la máquina de los caballitos, que es una máquina de ruleta trucada con unos caballitos que giran, una forma, una derivación de lo que era la ruleta. Esa máquina está trucada, esa máquina llega a funcionar solo unas horas en el Casino Cursal de San Sebastián y hay diversas implicaciones de gente, entre ellas el general Franco, que por cierto tiene que justificarse en unos artículos que escribe en el entonces diario Sol y en el también diario La Nación. O sea, Franco implicado en un asunto turbio de juego en el que llega a justificarse en los periódicos. Extraperlo se llamaba la máquina porque los introductores eran Per y Strauss. Esa palabra después, en la posguerra española, derivó a lo que todos conocemos mayoritariamente por lo que era el extraperlo. Pero esa máquina hizo caer a un gobierno legal, el gobierno de Lerroux, por sus implicaciones en aquel affair. Bueno, después, como todos sabéis, llega la guerra civil en España en el año 36. En el año 39, el general Franco autoriza lo que su yernísimo hace, que es legalizar a la ONCE, de modo que la reciente historia de la ONCE comienza en 1939, unos meses antes del famoso bando de cautivos y desarmado
cautivo y desarmado el Ejército Rojo, y entonces Franco llega al poder. Como podéis suponer, Franco no da opción ninguna al juego de carácter privado en España. Entonces ya existía la lotería, existía la ONCE, que él mismo había legalizado, y con el paso de los años sí autoriza alguna modalidad de lotería, como es la quiniela. El propio Franco era jugador de la quiniela. Incluso llega a ganar un premio, un pleno, en una jornada en la que no había 14 porque un partido se había suspendido, y durante el propio desarrollo de la jornada se suspende otro. Entonces Franco pues ganó un pleno, pero un pleno de 12. Y aunque en los noticiarios de la época todos os acordáis el nodo, y me vais a permitir que haga un poquito el payaso, todos recordáis aquel nodo. ¡Excelencia el jefe del Estado, generalísimo Franco! Bueno, pues su excelencia el jefe del Estado, generalísimo Franco, ganó un pleno, pero no fue como un español más, ni fue cercano al 1.000.000 de pesetas, sino que fue un discreto premio de 925 pesetas. A mí uno de los directores generales de lotería, Francisco Javier Górgolas, me enseñó el boleto, el original, y como anécdota os diré que ponía, entonces había que rellenar la quiniela con datos y tu domicilio y tu nombre y tus 2 apellidos y tal, y bueno, pues él puso en una letra bastante ilegible, ponía algo que parecía F. Franco el Pardo. Y con eso, asunto terminado, como todo lo de la época. Fraga Iribarne, don Manuel Fraga Iribarne, en 1968, en una rueda de prensa en Badajoz, dice: conozco perfectamente el pensamiento del caudillo y estoy seguro de que el juego jamás se legalizará en España. No fue así. No fue así porque en las postrimerías del propio franquismo fue cuando se empezó a jugar realmente en España, sobre todo al bingo. Previamente se había jugado, entre todos los prebostes del franquismo, se jugaba al tiro de pichón. Yo llegué a tener un socio en los años 80 que había sido gobernador civil de 2 provincias, castellanas por cierto, y este hombre autorizaba tranquilamente la utilización de máquinas de casino que venían del extranjero a jugar algún fin de semana en el entorno y en ese contexto del tiro de pichón y de los ricos, daban un donativo a la iglesia del pueblo cercano y asunto terminado. Es decir, que durante el franquismo se jugó, es decir, jugaron los ricos. Luego veremos que esta diferencia entre ricos y pobres pues nos ha llegado hasta la actualidad, pero eso lo veremos un poco después. Bien, íbamos que durante el franquismo no se jugó, pero en las postrimerías del franquismo sí se comenzó a jugar. Se comenzó a jugar masivamente al bingo. El bingo, que es la típica lotería de cartones en la que todos los españoles teníamos en casa y jugábamos, pues se hizo muy popular. Dicen dice las leyendas de la época que comenzó en el pub madrileño Oliver, en el sotanillo que había. En España había determinados sotanillos. Uno de ellos estaba en el Café Gijón, en el famosísimo Café Gijón, donde mi querido amigo Raúl del Pozo echaba sus partiditas de póker con dignísimos y altísimos representantes del poder político de la época y del poder mediático. Allí, por ejemplo, estaba Ruiz Gallardón, padre, jugando, algún magistrado del Supremo, y jugaban al póker en el sótano del Café Gijón. Comienza el bingo en el pub Oliver y de repente, con arandelitas y el precio de 5 pesetas, el cartón, y eso salta a casas regionales, incluso llega a un edificio emblemático,
un edificio emblemático que hoy alberga el Casino Gran Vía. Entonces era el Círculo Mercantil. En el Círculo Mercantil, sorprendentemente, jugaba al bingo más gente de la que hay en este momento aquí. Al Círculo Mercantil ya empezaron a ir las mujeres que después constituirían con la autorización del juego un fenómeno sociológico en la España de los años 70. Jugaban con unos carteles, con unos cartones que tenían ventanitas. Todavía no se utilizaba el rotulador, había ventanitas. También en aquella época, antes de que muriera Franco, comenzaron los boletos clandestinos que acabaron alfombrando los suelos de todos los bares de España una vez que murió el dictador. Bien, llegamos a 1977 y lo que Fraga Iribarne decía que nunca se iba a autorizar en España se autoriza. Un decreto incluso anterior a la democracia, anterior a la Constitución, se abre paso en aquella España sedienta de libertad y comienza la última historia del juego en España. En aquel momento el bingo se convierte en el rey, es el auténtico rey del juego. Y el primer susto que tiene la industria ya legal, o al menos autorizada, porque una ley del juego no tuvimos nunca, hasta la última ley del juego del Estado, que entró en vigor en 2012. No tuvimos nunca ley del juego, éramos poca cosa. Pero tuvimos la inmensa suerte, lo digo un poco en cachondeo, de que cuando el Casino de Mallorca ganó a través del Tribunal Constitucional aquella famosa sentencia que decía que no se podía multar a las casas de juego porque no había una ley del juego, la administración, entonces socialista, tuvo la desfachatez, no de hacer la ley del juego, que había anunciado años antes que la iba a hacer. De hecho, nosotros en el número 1 de la revista Zar, el 1 de septiembre de 1984, sacamos ese borrador que llegó a ir al Consejo de Ministros. No hizo la ley del juego, hizo la ley sobre la potestad sancionadora de la administración en los juegos de suerte, envite y azar. Es decir, que teníamos obligaciones, teníamos una ley para las obligaciones y ninguna ley para los derechos. Esta es la realidad. Eso también fue un gobierno socialista. Previamente habíamos tenido el susto del Rosonazo, como bien sabéis, en 1982, antes de que el Partido Socialista ganara las elecciones con sus 10 millones de votos. Y cuando entra la administración socialista, a mí me vais a permitir una maldad, pero que es real, es absolutamente real. Entonces, lo que más se oía en los círculos del sector era, joder, decíamos de los otros, pero anda que estos... Bien, pues estos pusieron a un hombre brillante al frente de la Comisión Nacional de Juego, que fue José Ignacio Cases, que duró unos años y dio estabilidad a un sector que día a día se iba profesionalizando. Y luego nos llegó el señor Mendioroz. El señor Mendioroz llega a finales en el año 89, 1989, y en el año 90 es cuando empieza el calvario. Previamente, en el año 85, pues claro, el inmenso éxito de las máquinas de juego, del bingo primero, de las máquinas de juego con el reglamento de 1981, ese inmenso éxito le pilla con los pies cambiados al entonces juego público, al entonces y ahora, van a cambiar. Le pilla con los pies cambiados. Entonces reacciona, tarda unos años, en 1985 saca la lotería primitiva, a 25 pesetas la apuesta, al igual que funcionaban las máquinas B en los bares, 25 pesetas,
Inmediatamente después, al año siguiente, dobla la apuesta y unos años después, en el año 89, ya la convierte no en un sorteo, sino en dos, ya no 25 pesetas, sino a 150 pesetas. Entonces, digan lo que digan, el señor Mendioroz, que era un testigo de Jehová, que odiaba el juego, es el que engancha el tema de la ludopatía. No habíamos oído hablar de la ludopatía hasta que nos llega Mendioroz. Entonces no había asociaciones de ludópatas, empezaron entonces, pero sí hubo un tipejo que empezó a aparecer en la televisión y en la radio y en los periódicos, que se llamaba Melgarejo, que decía que había perdido 25 millones de pesetas en el juego, y aquello fue una noticia de orden absolutamente cósmico en la prensa española. Yo creo que con muy buena fe, con bastante buena fe, la entonces asociación líder del sector pues tomó medidas en el asunto. Contrató a una empresa de comunicación, a una consultora de comunicación, y tuvo la ingenuidad de convocar un congreso sobre la ludopatía. Ese congreso, naturalmente, trajo como consecuencia que al día siguiente duró un día nada más, al día siguiente todos nos desayunáramos con la noticia de que había 4 millones de ludópatas en España. Bueno, esta fue la realidad. Previamente a eso, que me lo he saltado, hubo también un conato de desprestigiar al juego, desprestigiarlo. Se fundó un sindicato amarillo sobre el bingo, a cuyo frente estaba un estafador, un tal Cañete, y entonces hicimos, en aquel verano, aquel fue un culebrón del verano que salió en la televisión, la única que había entonces, y salió en prácticamente todos los periódicos del país. Bueno, pues había trampas en el bingo, los empresarios de bingo abusaban de los clientes, había todo tipo de irregularidades. Tuvimos yo entonces andaba haciendo la primera revista de juego que hice para los jugadores y efectivamente cometí un error y es que la llamé jugador. Bueno, son errores de juventud. Decía que conjuramos muy bien aquel peligro. Con Aseju, la dirección de Aseju, en manos del entrañable y esa especie de leyenda que fue Paco Manzano, el padre de Merino, el padre del actual secretario de Aseju, el director de Canoe, que curiosamente se llamaba también Alfonso Sánchez, pues hicimos un magnífico trabajo. Yo todavía estaba en la plantilla de Prensa Española, editora del diario ABC y de la revista Blanco y Negro. Hicimos un reportaje fantástico donde aplastamos a este hombre que había estafado, bueno, un desastre. Y se acabó el problema. Bien, vuelvo otra vez a donde me había quedado. Llega efectivamente la autorización del juego, ha pillado con el pie cambiado al juego público, el juego público necesita entonces se tenía la creencia entre la industria de que la tarta del juego era algo finito, y cada uno intentaba coger un pedazo de tarta más grande, y entre ellos, naturalmente, la Lotería Nacional. Este hombre, Santiago Mendioroz, llega a la Comisión Nacional del Juego, enarbolando la bandera de la ludopatía, diciendo lo peligroso que era jugar, negando licencias a juegos legítimos y legales, a bingos. Nosotros publicamos una carta del propio Mendioroz diciendo que no iba a darle de momento la licencia por los problemas de ludopatía
que había en España. La justificación fue la ludopatía. La realidad es que había que buscar un trozo más grande de la tarta del juego y para eso había que quitar máquinas en la calle. Mendioroz lo hizo fácil. Aplicó un impuesto con carácter retroactivo a la tasa fiscal de 195.000 pesetas y asunto terminado. 100.000 máquinas dejaron de ser rentables y 100.000 máquinas desaparecieron de los bares españoles. Paralelamente a esto se convocó la primera comisión del estudio sobre el estudio del juego en el Parlamento. Entonces, la voz del juego en el Parlamento no la representaban los ludópatas como ahora. No iba ni el Choliz, ni el Lamas, ni el Garrido. Iba el sector. Iba el presidente de la Asociación de Hostelería, el recordado Pedro Galindo, y, cómo no, el más recordado de todos, el hombre que va a hacer ahora 9 años que nos dejó, Joaquín Franco. Joaquín Franco llevó un informe demoledor al Parlamento, un informe en el que se demostraba que la Lotería Nacional había encargado un estudio para que le buscaran clientes que ellos denominaban catástrofes, entre comillas, pero que en realidad eran ludópatas. Esa era la realidad. Justificación, ludopatía. En realidad había que darle más juego al juego público. Piensa mal y acertarás, decía mi querido Madrid, lo dice y se dice popularmente. Piensa mal y acertarás. Yo creo que ahora no andaremos muy desencaminados si pensamos en lo que está haciendo el juego público, tanto la Lotería Nacional como la ONCE, en lo que está haciendo en el juego y lo bien que le va. Lo bien que le va, no tienen un problema de ludopatía. La ONCE, por supuesto, tiene 18 o 20 loterías instantáneas, pero no tiene problemas, ninguno, absolutamente ninguno, es un juego limpio. Y la Lotería Nacional, pero si eso lo dice hasta la mujer de Pablo Iglesias, lo dice en su Facebook, que no hablamos de la lotería, ni de la ONCE, ni de los cuponcitos de la ONCE. Hablamos de todo lo demás. Hablamos de todo lo demás. Hablamos de que el dueño de Cirsa, el dueño de Luquia, el dueño de Sportium, son o se comportan como buitres para sacarle provecho a la desesperación del pueblo. Es de risa, es de auténtica risa, preocupante, a lo que hay que dar una respuesta, pero no deja de ser de risa que la izquierda, que se autotitula como la más progresista de este país, mi querida izquierda, con la que yo crecí, vuelva a los tiempos de Felipe II, con respecto al juego. Felipe II, cuyas legislaciones de juego hicieron quebranto del principio de igualdad, acuñó esa declaración perversa, en virtud de la cual los hidalgos, los ricos, hombre, juegan para entretenerse, juegan para divertirse. Y el populacho, que es gilipollas, juega para enviciarse. A los primeros, multa. A los segundos, galera. A las galeras. Eso es lo que ahora quiere poner en boga no solo Podemos, sino prácticamente la totalidad de los principales partidos en España. Cuando hablan con esa demagogia del crecimiento de las salas de juego y apuestas en los barrios populares, están en el fondo reivindicando la política que hacía Felipe II. Manda huevos, como diría Trillo, manda huevos.
nuestra querida izquierda. Yo cuando pensé en esta humilde disertación, me preguntaba algo que me parecía evidente, ¿no? Porque claro, yo dudo mucho que la ludopatía, lo he dicho ya en alguna ocasión, dudo mucho que la ludopatía sea una enfermedad. Por mucho que aparezca en el DSM y por mucho que diga la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Sí que creo que es un problema importante al que el sector no debería dar la espalda. Desde luego, cualquier cosa es mejor que dejarla en manos de las asociaciones clientalistas que han demostrado ser las asociaciones de ludópatas. Yo dudo mucho que la ludopatía sea una enfermedad, como también siempre he dudado que la homosexualidad fuera una enfermedad, a pesar de que también aparecía en el DSM hasta el año 73. Hasta el año 73, hasta antes de ayer. Hasta 1994, creo, que la Organización Mundial de la Salud no la quitó como enfermedad mental. Esto es así, esto es real. Lo que pasa es que con la ludopatía estamos todos confundidos. Hemos acuñado un término que para mí siempre me ha parecido un eufemismo y en todo caso un eufemismo peligroso. Se nos ha llenado la boca con el concepto de juego responsable. Y con el paso de los años, esto que comenzó importado del extranjero tímidamente en Cataluña, durante el mandato de doña Mercè Claramunt, a quien yo con un poco de cachondeo titulé como la papisa del sector. Esto que comenzó, como digo, en Cataluña en torno al año 2006 o 2007, con este concepto de juego responsable hemos conseguido unir o no aprender, o que la opinión pública no aprenda a diferenciar el objeto del juego de la acción de jugar, que son cosas completamente distintas y que vienen advertidas por instituciones tan serias como la Universidad de La Laguna, que aunque esté mal en decirlo, citándome, dice que no se puede hablar y que no se debe hablar de juego patológico, sino de jugadores patológicos. Efectivamente, la máquina de juego, la mesa de blackjack o la baraja de cartas no es ni responsable ni irresponsable. Es como si exigiéramos a los empresarios de Albacete a que hicieran cuchillos responsables. ¿A qué os parece un disparate? Pues eso es. Y yo me preguntaba, os decía, ¿qué pasó el 25 de abril de 2018? Pues el 25 de abril de 2018, el diario digital OK Diario, dirigido por el inefable Inda, publica un vídeo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En ese vídeo se revela que ella es una cleptómana. Ella tiene una enfermedad recogida en el DSM, al ladito de la ludopatía y de la piromanía, llamada cleptomanía. ¿Alguno de ustedes ha oído que se echara la culpa a L'Oréal de lo que le pasó a la presidenta? ¿A la proliferación de eroskis en todo el territorio nacional? ¿A qué no? Ninguno de ustedes. Hombre, en honor a la verdad hay que decir que el juego tiene una importancia. El
juego que debería ser defendido como de interés general para la sociedad, tiene una importancia y debería tener ese objetivo fundamentado y basado en el interés general de la sociedad, cosa que la cleptomanía no tiene. La piromanía sí, nuestros bosques son importantes, pero claro, no hay ninguna asociación de pirómanos rehabilitados que los defiendan. Perdonad, pero es que estoy un poco fatigado, aunque muy a gusto entre vosotros. Me acosan razones de salud y de la natural decrepitud y me fatigo un poco. Hablando y en lo que es menester, ¿qué le vamos a hacer? Bien. Hecho este breve repaso para deciros que eso es lo que me pedía el cuerpo para hablar aquí, ponerme en línea con lo que todos vosotros pensáis y hacer lo que he hecho durante toda mi vida profesional, que es defender al juego. Me he dejado la piel y, como se está viendo, gran parte de la salud. Pero os mentiría si no os dijera lo que he reflexionado en los últimos días. Y es que, efectivamente, tenemos razón. La razón está de nuestra parte, pero eso significa realmente poco para el momento que estamos viviendo. A mí me cabrea, como a todos vosotros, por ejemplo, que las reinas de España vayan a Mallorca, compren lotería por el canal ilegal de comercialización de la Lotería Nacional. Y aunque no me parece mal que parte del presupuesto general del Estado se utilice y se gaste en juegos de azar, sí me parece mal que estas figuras lo hagan a través de uno de los miles de vendedores que comercializan ilegalmente la lotería en España. Eso me cabrea. Aunque comprendo el momento y comprendo lo que el amigo Gómez Yáñez habla de la envidia preventiva, porque todos vimos en televisión, me decían, chi, a mí, a ver si toca, a mí también, y compraron las dos. ¿Y de la 11 qué queréis que os cuente? La 11. A principios de este mes, desgraciadamente, he tenido que estar una semana internado en un hospital. Los 3 primeros días sin comer absolutamente nada y sin beber absolutamente nada, lo cual es desesperante. Y de sexo nada, por supuesto. Un día que casualmente estaba solo, porque normalmente estaba rodeado de toda la familia, me dediqué a darle al botón para que viniera una enfermera a quitarme unos tubos de suero y de glucosa y de antibiótico y de tal, que se habían acabado y llevaba un rato sin que me los quitaran. Y desesperado porque no venía nadie, cogí lo que llaman el árbol con todos los tubos, salí al despacho, como vas en los hospitales, enseñando el culo a todo el mundo. Salí al pasillo, al mostrador donde están las enfermeras, y me encuentro a una señora con el chaleco de la 11 vendiendo cupones a las 4 enfermeras que hay allí. Esto es así. Se habla mucho de los menores que entran no sé dónde y no sé cuánto. Pero es que no entran menores en los estancos, en las gasolineras,
Últimamente he visto que en el Supercor también, en el Corte Inglés, en los hospitales, no hay menores, en los propios despachos de lotería. Os voy a contar una anécdota. En la entrega de premios de la revista Azar, en la última, yo desvelé una información de primera mano que había tenido yo cuando fui a comprarme un lacito para la cena. Y es que en una distancia de 10 metros, no cuadrados como dice la intelectual de Podemos, intelectual, poetisa y rapsoda de Podemos, esa que dice que el capitalismo tiene que comer todos los días y comernos. Debe ser que ya no come todos los días. En fin, cuando dije lo de los dos despachos de lotería, dos administraciones distintas, separadas por una cuarta, por un tabique, y enfrente un kiosco de la ONCE, bueno, pues en ese mismo sitio, de la calle Cea Bermúdez de Madrid, hay una gasolinera de Repsol. Y hace unos días yo paré a echar gasolina y cuando fui a pagar me encontré que en el mostrador no había nadie, excepto una señora en el mostrador. Tenía ya varios rascas de la ONCE allí encima que había comprado. Y os juro que voy a hacer un poco el payaso, pero la conclusión, lo que voy a decir como final es cierto. Esta señora parecía salida o venida directamente del famoso sketch de Martes y 13 de la empanadilla. Y le estaba diciendo a la empleada de Repsol: oye, bonita, es que, a ver qué números tienes, ¿sabes, guapa? A ver, porque yo conocí a mi marido en 5, a ver si tiene un 5, ¿eh? Y además mi hijo nació en 25 de mayo, y la noche, y bueno, cuando nos cachamos, mi marido me echó las cartas. Y las 4 primeras, 4 5. Mira, ve, guapa, si tiene un 5. Naturalmente, la pobre empleada buscaba allí entre los décimos, un montón de décimos, y bueno, se empezó a formar una cola increíble. Lo que os voy a decir es rigurosamente cierto. Nosotros... No sé qué me ha dicho, pero lo he entendido. Vale, termino de contar esta anécdota, el mensaje que verdaderamente quiero mandar, y nos vamos todos a comer, ¿no? Ah, no, la siguiente mesa redonda. Bien. Bien, entonces, bueno, consigue el 5, yo creo que hasta consiguió el 25, y nosotros hemos publicado ahora mismo, hace nada, que la Junta de Andalucía ha amenazado a los salones de juego con que si utilizan el datáfono como forma de préstamo, pues esos salones en la primera que la Junta considere que es una infracción grave, los pueden cerrar durante 6 meses y en la segunda retirarle la licencia. Bueno, pues esta señora llega a la hora de pagar y os juro que saca una tarjeta del Corte Inglés. O sea, paga el juego de la ONCE con una tarjeta de crédito de unos grandes almacenes en una gasolinera. ¡Hostias!
me digáis que no es un agravio comparativo, que lo es. Pero da igual, da exactamente igual. Nadie va a entrar a valorar estas cosas. Y aquí viene el mensaje que yo os quería dar y mi conclusión. El problema actual que tiene el sector no es un problema de comunicación, o al menos no es solo un problema de comunicación. Es algo mucho más importante. Tenemos que mandar a la sociedad y a los poderes públicos, a los partidos políticos, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, un mensaje diferente. Porque encastillarnos en que estamos limpios de pecado y culpa, que no tenemos ningún problema en ningún sitio, pasa lo que la prensa disparatadamente dice que pasa, por mucha razón que tengamos, ese mensaje es un muro, es un auténtico muro para los poderes públicos y para los partidos políticos. El problema que hay actualmente en el sector no es el incendio mediático, que lo es, pero no el principal. El principal es que, lo queramos o no, los partidos políticos, los más importantes del país, ya han tomado cartas en el asunto. Y esto va a traer consecuencias, más bien a corto que a medio o largo plazo. Lo acabamos de ver en el Parlamento. Esto va a traer consecuencias. Y esos partidos políticos y esos poderes públicos no pueden seguir viendo al sector como al enemigo. Tienen que ver a un sector unido, que haya sido capaz de articular un mensaje nuevo con el que pueda ofrecerse a estos partidos y a estos poderes públicos como parte de la solución. Si no es así, nos irá muy mal. Y esto es todo lo que os quería decir. Y me vais a permitir una última broma, y es que me despida de todos vosotros en latín y con un poco de cachondeo. Ego absolvo peccatis tuis, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Muchas gracias, señor Ortega. Ha sido un placer. En la segunda mesa analizaremos la situación actual y la percepción social del juego. Estará moderada por el profesor José Antonio Gómez Yáñez y participarán don Fernando Prats, director del Área de Ordenación y Control del Juego de la Comunidad de Madrid, don Luis Miguel González Gago, director de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León, doña Cristina Bella, directora general de Tributos del Gobierno de La Rioja, don Carlos Duelo, presidente de COFAR